Muchos que piensan que los astros están alineados y que esos astros se alinearon no porque la naturaleza es únicamente sabia. Aparte de eso, se hicieron esfuerzos para que esos astros se alineen en favor del Ecuador. Yo no sé si estar de acuerdo o no, pero vamos a tener luces en torno a este tema con nuestro siguiente invitado, porque se habla de golpes importantes con efectos que quizás no tienen los resultados esperados. Me refiero en el ámbito de seguridad, porque las muertes violentas se han incrementado. Pero en el ámbito comercial, esta apertura y este acercamiento que ha tenido el gobierno del presidente Daniel Noboa con Estados Unidos, con China, con Corea, que no marca una línea ideológica, da cuenta de que los intereses no son específicamente políticos, que sí lo son en una carga importante, pero que los intereses comerciales para generar mejores oportunidades son los que mueven las acciones y decisiones del gobierno. Es por ello que vamos a entablar un diálogo con Rodrigo Gómez de la Torre, un representante del sector empresarial, del sector productivo. Él fue presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y además estuvo en la cúpula de los sectores productivos del país. Vamos a arrancar este diálogo, Rommel, porque el tema político, el tema comercial, el tema económico, yo creo que están bajo un mismo paraguas, y no es precisamente porque los astros se alinearon, sino porque las acciones del gobierno han provocado ese alineamiento. Vamos a arrancar, Rommel. Así es, gracias a Rodrigo, le decimos buenos días, bienvenido a Contigo Noticias, Rodrigo Gómez de la Torre, y una visión ¿en qué ámbito? En el de la proforma presupuestaria y la reactivación en el ámbito productivo, Rodrigo, por favor. Muy buenos días, Wilson, buenos días, Rommel, buenos días aquí a todos quienes nos siguen. A ver, tú me has topado primero lo que me menciona Wilson, creo que es claro que hay una decisión, y es una decisión que viene desde hace ya más de 10 años, o sea, en este caso varios gobiernos, la de la apertura comercial. Desde el 2014 que se negoció la Unión Europea, hemos venido sostenidamente abriendo nuevos espacios de acuerdos comerciales, algunos cuestionados, otros no, pero ha sido algo claro. Lo que tenemos en deuda todavía es la competitividad interna, porque el acuerdo comercial no es solamente para exportar. El caso de Corea, estamos viendo que nos va a bajar de precios, pero también van a entrar otros productos que podrían estar generando preocupación al interno. Pero Rommel, tú me topas del otro lado, que es uno de los documentos más interesantes en términos holísticos que podríamos tener, la proforma presupuestaria. Y este sí es el documento donde la tesis y la premisa que el papel aguanta todo es absolutamente una proforma contradictoria, porque a veces apunta a un lado y las acciones estarían desplegándose por otro lado. He revisado muy rápidamente y yo concuerdo con la visión suya, Rodrigo. Es que es impresionante porque la proforma habla de un sinnúmero de aspectos, de incrementos de producción, petrolera estoy hablando, cuando la realidad va exactamente en otra dirección, y vemos con mucha preocupación que indistinto lo que diga la proforma, porque la Asamblea puede revisar, puede recomendar, pero la proforma ya está. O sea, la Asamblea no puede negar la proforma. 41,000 millones, cerca de 41,000, 40,900 y pico de millones, 41,000, casi en cifras cerradas. Bueno, y la comisión dice que se apruebe tal cual la envió el Ejecutivo. Exacto, es que hay un tema jurídico. La comisión puede recomendar, puede hacer observaciones, pero no pueden cambiarla. Entonces no es que aprueben o no aprueben. En último caso, sale como está. Pero a lo que vamos es, cuando nosotros vemos una proforma que se incrementa sustancialmente en el gasto, y suena bien, vamos a gastar más en salud, buena falta le hace al país gastar en salud, no hablemos de más, buena falta nos hace el tema de la seguridad, hay muchos aspectos,
la obra pública, todo suena lindo. Pero hay un detalle, hay que saber hasta dónde jalan las sábanas. Y si los ingresos no dan, seguir creciendo una proforma es para terminar con un balance de ejecución de proforma. Esa es la palabra, esa es la palabra mágica, Rodrigo, porque ya estamos más de medio año y la ejecución no es precisamente acorde al tiempo transcurrido en el ejercicio fiscal. Es decir, hay una ejecución bastante pobre. Ya nos dirán, es que ustedes no entienden que lo que pasa es que lo que recién se contrata no se gasta hasta finales de año y cosas por el estilo. Pero el año pasado ya pasó lo mismo. Y el año antepasado pasó lo mismo. Y el año antepasado del antepasado pasó lo mismo. O sea, si nosotros no somos responsables en el manejo de la proforma, si no somos responsables como todo hogar en el Ecuador. Si yo tengo un ingreso de 1,000, no puedo querer gastar 5,000 y no puedo seguir endeudándome, porque adicional a la proforma, creo que cerramos en el número de 41,000 millones, resulta que la deuda está por los 80,000 millones. Entonces ya estamos en una deuda que supera la proforma, ya olvidémonos del PIB, hasta la deuda supera el doble de la proforma. Si reconocemos que el riesgo país ha caído, no cuestionamos ello, pero todavía estamos distantes de poder tener una capacidad de sacar crédito, porque estamos endeudándonos más de lo que debemos. Bueno, hay un déficit de 5.700 millones de dólares, Rodrigo. Lo que el papel dice ahorita. Veamos cómo terminamos. Porque es que el tema es ese, seguimos escribiendo en este papel maravilloso, que este sí le aguanta todo, o sea, este es el papel mágico. El único problema es que este papel mágico debería generar responsabilidades sobre quienes la preparan. No es cuestión de poner cualquier cosa para venderla políticamente. ¿Crees tú, Rodrigo, que con la visita de Marco Rubio se pueda tratar de bajar ese arancel o esos tariffs o esos impuestos para enviar nuestros productos ecuatorianos al mercado norteamericano de 15 a 10%? ¿Se podría poner eso en agenda? A ver, yo ahí regreso a lo que hablábamos con Wilson. Yo creo que el tema de la agenda comercial, y Wilson mencionaba que hay ciertos temas que van en un sentido y en otro. Yo veo que la agenda comercial va en un camino, y en andarivel cercano, sí, pero distinto, van los temas de seguridad y los temas políticos, ¿ya? Yo creo que ahí hay que marcar claramente la situación. Hace varios meses comentábamos cuando el presidente Trump nos planteó el arancel y se dijo políticamente que era de los más bajos del que se había aplicado al planeta, el 10%. El 10% se le aplicó a más del 60% del planeta, ¿ya? Y ahora resulta que estamos, luego de la visita a Mar-a-Lago, luego de las buenas relaciones personales, luego de varios aspectos, estamos con el 15%, y siendo uno de las tarifas más altas de América Latina. Pero tome en cuenta que no tenemos un acuerdo comercial como tiene Colombia, como tiene Perú, porque nos salimos de ese acuerdo porque ideológicamente al señor Correa no le parecía el camino adecuado, porque con Gutiérrez estábamos ya impulsando ese proceso. Me refiero con el expresidente Lucio Gutiérrez, Rodrigo. El acuerdo comercial con Estados Unidos se cae antes de que el prófugo llegue al gobierno. El acuerdo comercial se cae por el tema de Occidental, se cae por un tema político. Durante el gobierno de Palacio. Durante el gobierno de Palacio. O sea, lamentablemente ya fallecido, ¿no? Alfredo sí. Palacio. El tema aquí es que hay que analizar la historia en lo que es. Ahora, desde ese entonces se ha hablado en varias ocasiones, y recuerdo cuando estuvo el presidente Moreno en el Salón Oval y se habló del acuerdo comercial con el mismo presidente Trump. Claro. Y yo decía, por favor, que le manden nomás, ya deje firmado un papel en blanco y que nos manden el acuerdo, entre broma y broma. ¿Y por qué? Porque los acuerdos comerciales permiten tener reglas de largo plazo.
y los acuerdos comerciales son de doble vía. Y parte del problema aquí es que hay unos productos que Estados Unidos también quiere enviar al Ecuador, que el Ecuador le mantiene con las tasas más altas arancelarias y les mantiene con una serie de aspectos. Y no nos olvidemos que el acto de buena voluntad del Ecuador de reducir la tarifa de los vehículos norteamericanos. 104.9 FM presenta Adrenalina Deportiva, el resumen de los hechos deportivos más importantes que ocurren en el Ecuador y el mundo. Adrenalina Deportiva de Contigo FM. Estamos con una interrupción. ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Contigo FM 104.9? Este es... en este diálogo, vamos a continuar. Sí, lamentablemente, esto se escapa de control, o más bien el control se escapó. 7 de la mañana con 19 minutos. 7:19 minutos. Espero que no Nuestras vuelva a disculpas suceder. respectivas, Rodrigo, por favor, adelante. Se silenció el micrófono. De Ahí estamos. de los temas comerciales, porque más bien con la visita de Marco Rubio se dan quiero verlo como coincidencias, ¿ya? La primera, que ya se anuncia que el Ecuador tiene la posibilidad de receptar migrantes norteamericanos como país como tercer destino, ¿ya? ¿De dónde vendrán? ¿Quiénes serán? ¿Qué condiciones traerán? ¿Quién cubrirá los costos? Nadie sabe. Pero ya estamos aceptando 300 deportados norteamericanos de otros países para el Ecuador, además de los propios. Y la otra cosa que no sé si vincularle o no, pero es esto que nos llamó la atención, el cambio completo de la cúpula militar, que pueden ser coincidencias, no creo mucho en las coincidencias, pero son dos eventos que se dan previo a la visita del secretario Rubio. Confiemos que dentro de la visita también se incluye el tema comercial, porque hemos tenido otras visitas que han tratado los temas de seguridad y el tema comercial se ha mantenido al margen. Ahora, Rodrigo, ya hablando del término comercial, en la visita del secretario de Estado Marco Rubio también puede ser considerado la relación de Ecuador con China, y me refiero a un mercado importante, ¿no? La relación de Ecuador Comercial con China, claro. Ahí regresamos a que los temas políticos van por un camino y los comerciales van por otro. O sea, si bien le hemos escuchado al ministro de la Producción y Comercio Exterior hablar de que lo importante es que seguimos en la mesa, sí, seguimos en la mesa. El problema es que las cartas nos dicen a nosotros del 15% y a otros países del 10%. Veamos qué sucede. Yo creo que hay mucha importancia en el tema de otros casos. ¿Qué estará pasando con Venezuela, por ejemplo? La situación de Venezuela, el Tren de Aragua ya es un tema que hay que reforzar y hay que ver qué va a pasar. Yo creo que hay todavía, yo no quisiera vincular los dos. Sí creo que el trabajo que está haciendo el sector privado, particularmente en ver cómo subsanar la tasa arancelaria y buscar soluciones, es muy relevante. Es muy, muy relevante, y eso hay que reconocer el esfuerzo, no de ahora, sino desde hace varios años, en poder tener una ley que genere preferencias arancelarias que serían un parche para ciertos productos, pero que es el camino mientras no se tenga un acuerdo comercial. La situación de seguridad tiene repercusión en el ámbito de apertura y de inversiones. ¿Cree usted que eso también es un rebote, una consecuencia que estamos pagando, o es que eso no tiene nada que ver con lo comercial, la inseguridad? La inseguridad va a jugar un rol, siempre lo ha jugado, ¿ya? Pero yo también, es un problema tener buena memoria a veces, porque cuando recordamos lo que vivió Colombia vivió una suerte de guerra interna real entre grupos armados, guerrilleros, grupos paramilitares, gobierno nacional, por muchísimos años. El escuchar de las bombas, los secuestros, las bombas en pleno Bogotá y en las ciudades era muy común. Y no solamente hablo de 80s y 90s, sino
un poco más hasta la presidencia de Álvaro Uribe. Bueno, pues era un tema muy común. acaban de producirse atentados hace pocas semanas en el gobierno de Petro, con este proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Se produjeron incluso ataques a un helicóptero de la policía en donde murieron varios miembros de la fuerza pública colombiana. Asesinaron a un precandidato presidencial. Por favor, además. Así es, pero yo quiero ir un poco más al pasado. ¿Y por qué quedarme un ratito ahí? Porque en esas épocas, mientras el Ecuador era una isla de paz, o así nos bautizábamos, en Colombia, que vivía una guerra interna muy grave, no sé si llamar de conflicto armado interno, porque esa ya tiene otras connotaciones políticas, pero la inversión de Colombia superaba en 10 y 12 veces la que llegaba al Ecuador. Entonces, sí creo que hay intención de trabajar y hay temas de inversionistas que ven la inseguridad como un problema, pero los inversionistas siempre han visto también el exceso tramitológico, el respeto a la normativa jurídica, las sobre regulaciones laborales, las modificaciones tributarias a cada rato, en donde inclusive algunas normas plantean irse al retroactivo, y lo vivimos el año pasado con la ley que se aprobó el IVA de una manera un poco irregular y que la Corte no ha dicho nada, y se aprobaron nuevos impuestos, sobre lo cual la Corte ya se había pronunciado de que la Asamblea no puede incluir nuevos impuestos, que se demoró algunos años en quitarnos del BER, el impuesto a las botellas, un poco de temitas por ahí que aparecieron de la nada. Entonces, ese tipo de cosas ahuyentan la inversión tanto o más que la misma inseguridad. Pero sin desconocer que tenemos un problema real de inseguridad interna con un creciente aumento de crímenes violentos en este año, ¿no? Ahora, en la experiencia tuya, Rodrigo, en el Consejo Nacional de Salarios, ¿es positivo esta inclusión, este intento de dar una opción laboral por horas? Bueno, exclusivamente en el ámbito turístico, ¿no? Quién sabe, después se puede expandir más. ¿Es buena esta opción o no? A ver, siempre he defendido el trabajo por horas. Siempre lo he defendido y sin limitación. El mismo presidente, y aquí es importante, luego de haber enviado la pregunta y los anexos a la Corte, planteó en una reunión de Cuenca que se podría ampliar a otros sectores. Aquí sí hay un agravante. Este es un tema que debería irse a la Corte para una eliminación de la prohibición del trabajo por horas, porque si vamos a modificar la Constitución para aprobar el trabajo por horas para el sector turístico por una sola vez, y siendo el primer empleo, porque así es completa la pregunta, claro. Realmente si queremos ampliarle con la voluntad del presidente de ampliarlo al sector tecnológico, tendría que mandar otra pregunta a la Corte para cumplir con el precepto jurídico, porque el cambiar eso no va a darse con una nueva marcha a la Corte. Y ahora tenemos una marcha en Guayaquil y luego se viene una marcha y hay una contramarcha en Cuenca para el 16 por el tema minero. O sea, yo creo que hay que ser serios, como dice un constitucionalista amigo. O sea, vamos jugando un poco con las reglas, y si no nos gustan las reglas, cambiemos las reglas del juego. Pero si estamos jugando en una cancha de fútbol, no me vengan con el bate de béisbol. O querer meter al béisbol a la fuerza. Es necesaria esta consulta popular con estos temas que muchos consideran ya fueron planteados en el pasado y de cierta manera no recibieron la anuencia de la población ecuatoriana. ¿Qué cree usted, qué futuro tendrá esta consulta popular? Y con esto entiendo yo que concluimos el diálogo. A ver, creo que del trabajo por horas ya lo he planteado. El tema de casinos me parece interesante. Me parece interesante porque como que es un distractor, ya, porque realmente no es que cambia mayormente en una realidad nacional, son pocos hoteles que se han pronunciado al respecto. Hay algunos aspectos. La desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la disminución de miembros de la Asamblea,
por ponerle dos temas que son Creo medulares. que la disminución de miembros de la Asamblea puede sonar interesante, pero creo que es más importante la calificación de quienes llegan a la Asamblea, La indistinto calidad. el número. Pero por otro lado, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, más que una desaparición, parece una mutación. Parece una mutación porque resulta que estamos cogiendo lo peor del Consejo. Estos de méritos de oposición, todo lo que está pasando en el Consejo de la Judicatura, donde no hay comisión ciudadana, donde hay una serie de entuertos bastante extraños, lo estamos migrando a otra institución con las mismas regulaciones y mismas reglas del juego. Casi parecido a cuando se eliminó la .com, la Supercom, si no me falla la memoria, que todo el mundo quería que se elimine, pero pasó todo a la Cordicom, entonces quedamos igual, pero ya eliminamos la institución. Entonces es un tema de maquillaje, o sea, no es un tema de cambio de forma de elegir autoridades de una manera más responsable. Listo. Y eso también ha sido altamente cuestionado. Perfecto, listo. Las 7 de la mañana con 30 minutos. Agradecemos a Rodrigo Gómez de la Torre del sector productivo y su visión sobre varios temas de importancia nacional aquí en Contigo Noticias. Rodrigo, muy amable, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Habla bien y triunfa. Seminario taller. Tienes mucho que decir, pero sientes que no lo expresas como quisieras. Muchos profesionales dominan su área, pero no su forma de comunicarse. Por eso te presentamos Habla bien y triunfa, el seminario taller presencial que te enseña técnicas para mejorar tu forma de comunicarte y lograr que te escuchen, te entiendan y te recuerden. Aprenderás técnicas efectivas para hablar con seguridad, desenvolverte con soltura en el público y proyectar confianza en cada palabra. Este seminario está dirigido a profesionales de todas las áreas. Para más información escribe al 09-7880-3220. Recuerda, 09-7880-3220 y da el primer paso para transformar tu manera de comunicarte, porque comunicarte bien puede cambiarlo todo. Vamos a una pausa en Contigo Noticias. Contigo FM 104.9. Solo grandes canciones. Inicio de espacio publicitario. Resuenan ya las voces del estirpe. Cantemos a la patria bella y grande, altiva y majestuosa como el Andes, fecunda cual la selva tropical. Constantes preparemos el futuro, la nube de tragedia no es eterna.